Hermanos y amigos, nos encontramos hoy en un espacio de quietud, un refugio para el alma que busca respuestas en medio del silencio. El caminar del creyente no siempre es un sendero de praderas verdes y aguas tranquilas. A veces el camino se vuelve árido, el sol golpea con fuerza, y las fuerzas, aquellas que creíamos inagotables, comienzan a desvanecerse, hasta quedar reducidas a nada. Es en ese preciso instante cuando el aliento falla y el corazón se siente abrumado por el peso de la existencia, donde surge la pregunta más profunda del espíritu: ¿cómo confiar en Dios cuando ya no tienes fuerzas? La debilidad humana no es un error en el plan divino, ni es una señal de abandono. Al contrario, es el escenario sagrado donde el poder del Creador se manifiesta con mayor nitidez. En la Escritura, vemos constantemente que el límite de la capacidad del hombre es el punto de partida de la obra de Dios. El mundo nos enseña a ser autosuficientes, a jactarnos de nuestra propia firmeza y a ocultar nuestra fragilidad como si fuera una mancha de la cual avergonzarse. Sin embargo, el consejo de la palabra es opuesto. Se nos invita a reconocer que somos vasijas de barro, tesoros invaluables guardados en recipientes frágiles, para que se comprenda que la excelencia del poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Confiar cuando las fuerzas faltan requiere una rendición que no es derrota, sino un acto de obediencia suprema. Es soltar las riendas de nuestra propia voluntad y permitir que la soberanía del Todopoderoso sea el ancla que sostenga nuestra barca en la tempestad. La Biblia nos enseña que el Señor no se cansa ni se fatiga con el correr de los siglos y que su entendimiento es inescrutable. Él es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta promesa no es una metáfora vacía, sino una realidad espiritual que se experimenta en el valle más profundo. Cuando hablamos de confiar en Dios en el agotamiento, hablamos de una fe que no depende de las emociones ni de la vitalidad del cuerpo, sino de la fidelidad inmutable de aquel que hizo los cielos y la tierra. La fatiga del alma a menudo proviene de intentar cargar pesos que nunca fueron diseñados para nuestros hombros. Intentamos controlar el futuro, sanar el pasado y sostener el presente bajo nuestro propio criterio, olvidando que existe un pastor que cuida de su rebaño con celo y amor eterno. El cansancio espiritual es en muchas ocasiones un llamado a la oración ferviente, un recordatorio de que somos seres dependientes por naturaleza. En las Escrituras se nos muestra que incluso los más grandes siervos llegaron al punto de querer desmayar, de sentir que la carga era superior a su resistencia. Pero fue allí, en el retiro del desierto o en la soledad de la cueva, donde escucharon el silbo apacible de la voz de Dios renovando su propósito. La verdadera confianza se forja en la espera. Esperar en el Señor no es una actitud pasiva de resignación, sino una preparación activa del corazón. Es saber que, mientras nosotros descansamos en su promesa, Él está trabajando de formas que nuestros ojos no pueden ver. La paciencia es el fruto de esta confianza. Es la capacidad de permanecer firme bajo la presión, sabiendo que la prueba de la fe produce constancia. No se trata de pedir que la carga sea quitada inmediatamente, sino de pedir que nuestra fe no falte mientras cruzamos el desierto. La obediencia en medio de la debilidad es quizás la forma más alta de adoración. Cuando no tienes fuerzas para cantar, pero tu alma decide obedecer sus mandamientos. Cuando no tienes fuerzas para caminar, pero te mantienes de rodillas, en ese momento tu vida está dando un testimonio poderoso de que Dios es suficiente.
La suficiencia de Cristo se hace perfecta en nuestra debilidad. Es un misterio sagrado. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no descanso en mis músculos ni en mi intelecto, sino en el brazo extendido del Omnipotente, cuya diestra sostiene el universo y al mismo tiempo sostiene la mano del humilde. En esta hora de reflexión, te invito a mirar hacia atrás y reconocer las veces que has salido de situaciones imposibles. No fue por tu astucia ni por tu valentía, sino porque hubo una gracia que te sostuvo cuando tus pies estaban a punto de resbalar. La fidelidad de Dios es como una roca firme en medio de un mar agitado. Puedes estar cansado de luchar contra la enfermedad, de batallar con la escasez o de lidiar con la soledad. Pero recuerda que el Dios de Israel no duerme ni dormita. Él conoce cada fibra de tu ser y sabe exactamente cuánta carga puedes soportar. Él es el alfarero que con paciencia vuelve a moldear la vasija cuando ésta se rompe o se deforma. El proceso de ser quebrantado es doloroso, pero es necesario para que la luz interior brille con más fuerza. La humildad es la llave que abre la puerta de la visitación divina. Al humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, reconocemos que solo Él tiene palabras de vida eterna y que solo de su mano recibiremos el maná que alimenta nuestro espíritu día tras día. Por lo tanto, si hoy sientes que tus fuerzas se han agotado, no te desesperes. Estás en el lugar exacto donde Dios puede hacer su obra más hermosa. No intentes fabricar una fortaleza ficticia. Preséntate ante Él tal como estás, con tus manos vacías y tu corazón sediento. Permite que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tus pensamientos. Confiar es descansar en el carácter de Dios, creer que Él es quien dice ser y que cumplirá lo que ha prometido. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho que estará contigo hasta el fin del mundo, así será. Medita en su grandeza, contempla la inmensidad de su creación y comprende que ese mismo Dios que cuenta las estrellas y las llama por su nombre es el mismo que se inclina para escuchar el susurro de tu oración. Tu debilidad es la oportunidad para que su gloria se manifieste. Mantente firme, ten paciencia y espera, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa para ti hoy. Hermanos y amigos, nos encontramos hoy en un espacio de quietud, un refugio para el alma que busca respuestas en medio del silencio. El caminar del creyente no siempre es un sendero de praderas verdes y aguas tranquilas. A veces el camino se vuelve árido, el sol golpea con fuerza, y las fuerzas, aquellas que creíamos inagotables, comienzan a desvanecerse hasta quedar reducidas a nada. Es en ese preciso instante, cuando el aliento falla y el corazón se siente abrumado por el peso de la existencia, donde surge la pregunta más profunda del espíritu. ¿Cómo confiar en Dios cuando ya no tienes fuerzas? La debilidad humana no es un error en el plan divino, ni es una señal de abandono. Al contrario, es el escenario sagrado donde el poder del Creador se manifiesta con mayor nitidez. En la Escritura, vemos constantemente que el límite de la capacidad del hombre es el punto de partida de la obra de Dios. El mundo nos enseña a ser autosuficientes, a jactarnos de nuestra propia firmeza y a ocultar nuestra fragilidad como si fuera una mancha de la cual avergonzarse. Sin embargo, el consejo de la palabra es opuesto. Se nos invita a reconocer que somos vasijas de barro,
tesoros invaluables guardados en recipientes frágiles para que se comprenda que la excelencia del poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Confiar cuando las fuerzas faltan requiere una rendición que no es derrota, sino un acto de obediencia suprema. Es soltar las riendas de nuestra propia voluntad y permitir que la soberanía del Todopoderoso sea el ancla que sostenga nuestra barca en la tempestad. La Biblia nos enseña que el Señor no se cansa ni se fatiga con el correr de los siglos, y que su entendimiento es inescrutable. Él es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta promesa no es una metáfora vacía, sino una realidad espiritual que se experimenta en el valle más profundo. Cuando hablamos de confiar en Dios en el agotamiento, hablamos de una fe que no depende de las emociones ni de la vitalidad del cuerpo, sino de la fidelidad inmutable de aquel que hizo los cielos y la tierra. La fatiga del alma a menudo proviene de intentar cargar pesos que nunca fueron diseñados para nuestros hombros. Intentamos controlar el futuro, sanar el pasado y sostener el presente bajo nuestro propio criterio, olvidando que existe un pastor que cuida de su rebaño con celo y amor eterno. El cansancio espiritual es en muchas ocasiones un llamado a la oración ferviente, un recordatorio de que somos seres dependientes por naturaleza. En las Escrituras se nos muestra que incluso los más grandes siervos llegaron al punto de querer desmayar, de sentir que la carga era superior a su resistencia. Pero fue allí, en el retiro del desierto o en la soledad de la cueva, donde escucharon el silbo apacible de la voz de Dios renovando su propósito. La verdadera confianza se forja en la espera. Esperar en el Señor no es una actitud pasiva de resignación, sino una preparación activa del corazón. Es saber que mientras nosotros descansamos en su promesa, Él está trabajando de formas que nuestros ojos no pueden ver. La paciencia es el fruto de esta confianza. Es la capacidad de permanecer firme bajo la presión, sabiendo que la prueba de la fe produce constancia. No se trata de pedir que la carga sea quitada inmediatamente, sino de pedir que nuestra fe no falte mientras cruzamos el desierto. La obediencia en medio de la debilidad es quizás la forma más alta de adoración. Cuando no tienes fuerzas para cantar, pero tu alma decide obedecer sus mandamientos. Cuando no tienes fuerzas para caminar, pero te mantienes de rodillas. En ese momento, tu vida está dando un testimonio poderoso de que Dios es suficiente. La suficiencia de Cristo se hace perfecta en nuestra debilidad. Es un misterio sagrado. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no descanso en mis músculos ni en mi intelecto, sino en el brazo extendido del Omnipotente, cuya diestra sostiene el universo y al mismo tiempo sostiene la mano del humilde. En esta hora de reflexión, te invito a mirar atrás y reconocer las veces que has salido de situaciones imposibles. No fue por tu astucia ni por tu valentía, sino porque hubo una gracia que te sostuvo cuando tus pies estaban a punto de resbalar. La fidelidad de Dios es como una roca firme en medio de un mar agitado. Puedes estar cansado de luchar contra la enfermedad, de batallar con la escasez o de lidiar con la soledad, pero recuerda que el Dios de Israel no duerme ni dormirta. Él conoce cada fibra de tu ser y sabe exactamente cuánta carga puedes soportar. Él es el alfarero que con paciencia vuelve a moldear la vasija cuando ésta se rompe o se deforma. El proceso de ser quebrantado es doloroso, pero es necesario para que la luz interior brille con más fuerza. La humildad es la llave que abre la puerta de la visitación divina. Al humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, reconocemos que solo Él tiene palabras de vida eterna,
y que solo de su mano recibiremos el maná que alimenta nuestro espíritu día tras día. Por lo tanto, si hoy sientes que tus fuerzas se han agotado, no te desesperes. Estás en el lugar exacto donde Dios puede hacer su obra más hermosa. No intentes fabricar una fortaleza ficticia. Preséntate ante Él tal como estás, con tus manos vacías y tu corazón sediento. Permite que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tus pensamientos. Confiar es descansar en el carácter de Dios, creer que Él es quien dice ser y que cumplirá lo que prometió. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho que estará contigo hasta el fin del mundo, así será. Medita en su grandeza, contempla la inmensidad de su creación y comprende que ese mismo Dios que cuenta las estrellas y las llama por su nombre es el mismo que se inclina para escuchar el susurro de tu oración. Tu debilidad es la oportunidad para que su gloria se manifieste. Mantente firme, ten paciencia y espera, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa para ti hoy. Cuando hablamos de confiar en Dios en el límite de la resistencia, es imposible no dirigir nuestra mirada hacia aquel hombre a quien se le hizo una promesa que desafiaba toda lógica natural. Imaginemos por un momento la carga de la espera prolongada, esa fatiga que no nace de un esfuerzo físico momentáneo, sino del paso implacable de los años que parecen devorar las palabras dadas por el Altísimo. Este personaje recibió un llamado para dejar su tierra y su parentela, caminando hacia un destino que no conocía, sostenido únicamente por la voz de aquel que lo llamó. Sin embargo, el desafío más grande no fue el viaje, sino el silencio de los años y el marchitamiento de su propio cuerpo. Se le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero el tiempo transcurría y su realidad física decía todo lo contrario. La vejez avanzaba, sus fuerzas naturales menguaban y el vigor de su juventud se había convertido en un recuerdo lejano. ¿Cómo se mantiene la confianza cuando el instrumento mismo de la promesa, su propio cuerpo y el de su esposa, parece haber muerto para la vida? Esta es la fe que nace cuando ya no quedan fuerzas humanas, la fe que espera contra toda esperanza. La Escritura nos enseña que este hombre no consideró su cuerpo, que estaba ya como muerto, ni la esterilidad de su compañera de vida. En lugar de enfocarse en su incapacidad, fijó sus ojos en la fidelidad de aquel que es poderoso para dar vida a lo que no existe. A menudo nuestra desesperación surge porque miramos nuestra cuenta bancaria, nuestros informes médicos o nuestra edad y concluimos que el tiempo de Dios ha pasado. Pero para el Creador, la exhaustión de nuestras posibilidades naturales es la oportunidad perfecta para demostrar que su brazo no se ha acortado. Este patriarca tuvo que aprender la paciencia en su grado más agudo. Tuvo que lidiar con la duda, con los intentos humanos de ayudar a Dios a cumplir su plan, y con las consecuencias de querer apresurar los tiempos eternos. No obstante, a pesar de sus flaquezas, la Biblia lo registra como alguien que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Él había prometido era también poderoso para hacerlo. Confiar cuando no hay fuerzas significa entender que Dios no necesita nuestra capacidad para cumplir su propósito. Él solo necesita nuestra confianza. El proceso de este hombre fue una escuela de obediencia y humildad. Tuvo que aprender a caminar por fe y no por vista, entendiendo que el cumplimiento de la promesa
no dependía de su vigor físico, sino de la soberanía del gran Yo Soy. La enseñanza para nosotros en esta hora es que la espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación. Mientras el cuerpo del patriarca se debilitaba, su espíritu se fortalecía en la dependencia. Dios estaba despojándolo de toda jactancia humana para que cuando el Hijo de la promesa finalmente llegara, no hubiera duda alguna de que fue un regalo de la gracia divina y no un logro de la voluntad de carne. La risa que brotó al final no solo fue de alegría, sino de asombro ante el poder de Dios, que hace florecer el desierto y da fruto en el vientre seco. Si hoy sientes que el tiempo se te agota, que las oportunidades han pasado de largo y que tus manos están demasiado débiles para sostener tus sueños, mira el ejemplo de este padre de la fe. La paciencia no es simplemente aguantar el paso del tiempo, es mantener una actitud de adoración mientras el tiempo pasa. Dios no tiene prisa, porque Él habita la eternidad. Sus relojes no se rigen por nuestra urgencia, sino por su sabiduría perfecta. La confianza absoluta se manifiesta cuando dejas de luchar por el cómo y el cuándo, y te descansas en el quién. El Dios que llamó a este hombre de la idolatría para hacerlo padre de naciones, es el mismo que hoy te dice: no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No es necesario que tengas la fuerza para hacerlo suceder, solo necesitas la fe para creer que Él lo hará en su momento perfecto. La reflexión profunda de este bloque nos lleva a preguntarnos ¿en qué estamos apoyando nuestra confianza? Si nos apoyamos en nuestra salud, en nuestro intelecto o en nuestras conexiones, nos sentiremos defraudados cuando éstas fallen. Pero si nos apoyamos en la roca de la palabra de Dios, permaneceremos inamovibles. El patriarca fue probado hasta el extremo, incluso después de recibir la promesa, cuando se le pidió entregar aquello que más amaba. Allí demostró que su confianza no estaba en el regalo, sino en el dador. Esa es la meta de nuestra madurez espiritual, que nuestra satisfacción y nuestra paz no dependan de las bendiciones recibidas, sino de la relación íntima con el Señor. La obediencia ciega, aquella que no pide explicaciones, sino que confía en el carácter del Padre, es la que finalmente hereda las promesas. Que en este tramo de tu vida, donde sientes que ya no tienes nada que ofrecer, puedas decir como Él: el Señor proveerá, porque en el monte de la prueba, su provisión es siempre exacta y su fidelidad es eterna. Descansa en esta verdad, medita en su soberanía y permite que la paz de Dios inunde cada rincón de tu ser, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en ti, la completará hasta el día final. Para profundizar aún más en lo que significa confiar en Dios cuando las fuerzas físicas y emocionales han llegado a su fin, debemos contemplar la experiencia de aquel hombre que fue transformado de perseguidor en el más ferviente mensajero de la fe. Este siervo no solo enfrentó peligros externos, naufragios, azotes y prisiones, sino que llevó sobre sí una carga interna que él mismo describió como un mensajero de sufrimiento en su propia carne. Imaginemos a este líder espiritual, dotado de un intelecto brillante y un celo inigualable,
sintiéndose limitado por una debilidad que no podía quitarse de encima. En 3 ocasiones rogó al Señor que apartara de él ese sufrimiento, creyendo quizás que sin ese impedimento podría servir mejor, correr más rápido y hablar con mayor autoridad. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la eliminación del problema, sino una revelación que cambió para siempre su comprensión de la vida espiritual. Basta ya con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración es el corazón de nuestra meditación hoy. La palabra del Señor no nos promete la ausencia de fatiga o de dolor, sino la presencia de una gracia que es suficiente para sostenernos en medio de ellos. Este apóstol aprendió que su fragilidad no era un obstáculo para el poder de Dios, sino el conducto a través del cual ese poder se manifestaba de manera más pura. Al aceptar su limitación, dejó de luchar con sus propias fuerzas para apoyarse enteramente en el brazo del Omnipotente. Es una lección de humildad profunda. A menudo, Dios permite que lleguemos al final de nuestros recursos para que dejemos de ser los protagonistas de nuestra propia historia y permitamos que su gloria brille sin estorbos. La confianza en Dios cuando no tienes fuerzas se traduce en una alegría paradójica. Es la capacidad de gloriarse en las debilidades, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque en ese estado de vacío absoluto, el poder de Cristo viene a morar y a reposar sobre nosotros. La enseñanza aquí es vital para el creyente que se siente abrumado. Muchas veces oramos pidiendo que Dios quite la carga, que sane la enfermedad o que resuelva el conflicto de inmediato, pensando que solo así podremos seguir adelante. Pero el camino de la madurez espiritual nos invita a confiar en que, si la carga permanece, es porque la gracia para llevarla también estará presente cada mañana. La obediencia no consiste en hacer grandes cosas para Dios desde nuestra suficiencia, sino en permitir que Dios haga grandes cosas a través de nuestra insuficiencia. El apóstol, desde la estrechez de una celda y con el cuerpo marcado por el sufrimiento, escribió palabras que han dado vida a millones de personas a lo largo de los siglos. Sus cartas no exhalan amargura ni cansancio, sino una firmeza y una paz que sobrepasan todo entendimiento humano. Esto solo es posible cuando se ha entendido que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, y que el hombre exterior puede desgastarse, pero el interior se renueva de día en día. Confiar en la debilidad requiere una fe que no se apoya en los resultados visibles, sino en la palabra de aquel que es fiel. Este hombre de Dios comprendió que cuando era débil según los criterios del mundo, entonces era verdaderamente fuerte según el reino de los cielos. Su fuerza no provenía de una salud de hierro o de una posición de privilegio, sino de su unión íntima con el Señor. La paciencia en este contexto se convierte en una resistencia santa. No es una resignación pasiva, sino una persistencia activa que dice, aunque no tenga fuerzas para dar un paso más, confío en que el Señor me llevará en sus hombros. Esta es la fe que vence el mundo, la fe que no se rinde ante la adversidad, porque sabe que el resultado final está en manos del juez justo. El proceso de este apóstol nos muestra que Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en darnos comodidad. A través del aguijón, Dios mantuvo a su siervo humilde, dependiente y enfocado en lo eterno, evitando que se enalteciera por las grandes revelaciones que había recibido. Para ti que hoy sientes que el aguijón del dolor, de la escasez o de la angustia te quita el aliento, esta palabra es un bálsamo.
No veas tu debilidad como un fracaso espiritual. Mírala como el espacio sagrado donde Dios quiere demostrar su fidelidad. La confianza no es sentir que tienes fuerzas, es saber que Él las tiene por ti. El Señor es tu pastor y por lo tanto nada te faltará, ni siquiera cuando camines por el valle de sombra de muerte. Su vara y su cayado te infundirán aliento. La verdadera espiritualidad no se mide por cuánto podemos hacer, sino por cuánto podemos confiar mientras no podemos hacer nada. Aprende a descansar en la soberanía divina, a callar ante su presencia y a recibir la gracia que se te ofrece hoy. La obediencia en el silencio es tan valiosa como la obediencia en la acción. Que esta reflexión te guíe a una rendición dulce, donde dejes de pelear contra tu propia fragilidad y comiences a descansar en la fortaleza invencible del Dios que te llamó. Él no te dejará ni te desamparará. Su gracia es tu refugio, su poder es tu escudo, y su amor es la fuerza que te levantará cuando el mundo piense que has caído. Al llegar a este punto de nuestra reflexión, debemos fijar los ojos en la culminación de toda fe y obediencia. A lo largo de la historia, hemos visto a profetas, patriarcas y apóstoles flaquear y hallar sustento, pero hay un momento en la narrativa sagrada que resume perfectamente lo que significa confiar en el Padre cuando la humanidad está al límite del desgarro. Imaginemos la escena en aquel huerto de olivos, bajo la sombra de la noche, donde el Salvador del mundo experimentó una angustia tan profunda que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No había allí una demostración de poder físico, sino una batalla espiritual de dimensiones eternas. En ese lugar de máxima debilidad humana, el Hijo de Dios no buscó escapar por su propia voluntad, sino que se postró en tierra y entregó su aliento en una oración de rendición absoluta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la esencia de la confianza cuando ya no quedan fuerzas. Entender que el propósito de Dios es más grande que nuestro alivio momentáneo. La obediencia del Señor en ese momento de agonía no fue falta de poder, sino la mayor manifestación de su fuerza espiritual. Él, que podía haber invocado legiones de ángeles para su defensa, eligió el camino de la debilidad y el sacrificio para que el poder de la redención fuera cumplido. Para el creyente, este es el modelo definitivo. Confiar en Dios en el valle más oscuro significa aceptar que, aunque nuestro cuerpo y nuestro corazón desfallezcan, Dios es la roca de nuestra vida y nuestra porción para siempre. La cruz, que para el mundo es símbolo de derrota y debilidad extrema, se convirtió por la voluntad del Altísimo en el trono de la victoria más grande de la historia. Allí, cuando parecía que el mal había triunfado y que el silencio de Dios era absoluto, se estaba gestando el triunfo sobre la muerte y el pecado. Hermanos, la invitación de hoy es a dejar de luchar con las armas de este mundo. La paciencia, la fe y la humildad no son signos de cobardía, sino las herramientas con las que el Espíritu Santo labra la eternidad en nosotros. Si hoy te sientes crucificado por las circunstancias, si sientes que tu fuerza se ha secado como un tiesto y que tu lengua se pega a tu paladar por el dolor, recuerda que después del silencio del sepulcro, viene siempre la gloria de la resurrección. Dios no permite que pasemos por el fuego para consumirnos, sino para purificarnos. Su fidelidad es el sol que sale cada mañana, sin importar cuán oscura haya sido la noche anterior. La confianza es saber que el mismo Padre, que sostuvo al Hijo en la hora de la tiniebla, es el mismo que te sostiene a ti en tu prueba. No hay lugar tan profundo
donde su brazo no pueda alcanzarte, ni carga tan pesada que su gracia no pueda ayudarte a llevar. Al concluir este tiempo de meditación, te animo a que no salgas de aquí con la intención de esforzarte más en tus propias capacidades, sino con la determinación de depender más de la bondad divina. La vida cristiana es una vida de intercambio. Nosotros le entregamos nuestra debilidad, y Él nos entrega su fortaleza. Nosotros le entregamos nuestra ansiedad, y Él nos entrega su paz. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de que los problemas se resuelvan, sino que la presencia de Dios es real en medio de ellos. Sé paciente con los procesos de Dios. Él es un arquitecto sabio que no deja ninguna obra a medias. Si Él ha permitido que llegues al final de tus fuerzas, es porque quiere que comiences a caminar en las suyas. Mantén tu mirada puesta en lo invisible, en las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús, y verás cómo tu carácter es formado a la imagen de aquel que lo dio todo por amor. Te agradecemos por acompañarnos en este espacio de reflexión profunda. Si este mensaje ha sido un bálsamo para tu alma y te ha ayudado a encontrar descanso en el Señor, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que nutran tu espíritu y te guíen en tu caminar con Dios. No olvides compartir este video con alguien que hoy necesite recordar que el poder del Altísimo se perfecciona en su debilidad. Que la paz del Señor, su gracia incalculable y su amor eterno te guarden hoy, mañana y siempre. Amén.